Buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar de Quimobásicos. Iniciamos oficialmente. El día de hoy nos acompañan un compañero de Honeywell, el señor Nelson Gómez, y nuestro asesor técnico en Quimobásicos, el licenciado Andrés Flores. Ellos estarán dirigiendo el webinar que se va a tratar de los refrigerantes alternativos y el manejo de las mezclas. Sin más por el momento, los dejo en las manos de mis compañeros. Sean muy bienvenidos. Les pedimos para iniciar 3 reglas básicas, que son poner en silencio los micrófonos, ajustar los nombres de pantalla y por favor apoyarnos con las preguntas que les vayan surgiendo, a ponerlas en el chat para poder darle un poco de fluidez al webinar. Les agradezco mucho su presencia, sean bienvenidos y los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra segunda entrega de webinar. Pues desafortunadamente bajo este formato, pero afortunadamente también bajo este formato. Seguimos con nuestro avance en los gases refrigerantes. Vamos a tratar ahora el tema de las mezclas y cómo manejarlas y cuáles son sus características. Viendo que en la primera entrega que tuvimos hace un mes aproximadamente, pues ya avanzamos en lo que eran los conceptos elementales sobre los refrigerantes y su interrelación en la refrigeración. Ahora damos el siguiente pasito, donde ya vamos a entrar un poco más a la actualidad, ¿no? A las mezclas que se están generando en este momento y que, bueno, vamos a tratar de compartirles a ustedes lo que está pasando en ese sentido y cómo nos puede ayudar esta información en nuestro trabajo diario. Ponemos la presentación, por favor. Y también, pues, muchas gracias a Nelson de Honeywell, que nos va a compartir toda su amplia experiencia en ese sentido. Sí, claro que sí. Bueno, pues este es nuestro tema de hoy, refrigerantes alternativos y manejo de mezclas. El tiempo es corto, vamos a tratar de compartirle la mayor cantidad de información que podamos y bueno, darles también herramientas para que ustedes continúen avanzando en esto para pues en nuestros siguientes webinars nosotros podamos seguir compartiendo más y más información cada vez. La siguiente, por favor. Sí. Les recuerdo que esta transmisión está simultánea en Facebook Live y en Zoom. Entonces, si alguien desea posteriormente ver la presentación, va a estar disponible en la página de Facebook de Quimobásicos. Bueno, vamos a iniciar con esta agenda. Vamos a ver una pequeña introducción de Quimobásicos. Quizá, pues muchos de ustedes ya nos conozcan. Una introducción a Honeywell, pues también, este grupo conocido a nivel mundial. Vamos a tratar de qué es una mezcla, la azeotropía y la azeotropía. Un concepto, después entraremos en un concepto bien importante que es el deslizamiento. Entraremos a presión, temperatura, definición de rocío, burbuja, saturación, promedio, su aplicación en las gráficas de presión, temperatura. Todo esto es un concepto unitario. Vamos a tratar de englobarlo y hacerlo que todo, pues, como un solo concepto y poder entender esta definición lo más posible, que a nosotros nos sea posible. Y cómo todo esto se interrelaciona con el diagrama de Molière para el diseño de los equipos, para encontrar la eficiencia de los diferentes refrigerantes o mezclas de refrigerantes. Después entraremos a conceptos como el subenfriamiento, cómo es que tenemos que medirlo ahora de una manera diferente a como estábamos acostumbrados, el subenfriamiento, los ajustes que se tendrán que hacer debido a ese punto medio entre punto de burbuja y punto de rocío. La carga y recuperación, que también es importante ahora tenerla muy en cuenta para poder
ya sea volverla a utilizar o generar una limpieza de ese material. El fraccionamiento, hasta qué punto el fraccionamiento pudiera ser un verdadero problema y en qué momento no pudiéramos irlo paliando en caso de alguna fuga. Y bueno, vamos a ver los refrigerantes alternativos al R22 y al 404 en una tablita muy rápida. Y bueno, algunos casos de éxito que nos compartirán también el ingeniero Nelson. Y después ya cerraremos este tema tratando de que todo esto, que también forma parte de los conceptos básicos de los refrigerantes, hagamos una pequeña conclusión de todo esto. ¿Le damos, por favor? Bueno, para los que no nos conozcan y sea la primera vez que tendrán contacto con el webinar y no estuvieron en el webinar pasado, que también estuvo disponible y está disponible en los diferentes medios digitales. Bueno, pues nosotros somos Quimo Básicos, nace en el 61 en la ciudad de Monterrey y es resultado de una visión entre el grupo CITSA y una alianza estratégica con Honeywell, con el cual nosotros accedemos a todas las nuevas tecnologías y a todos los nuevos productos que comercializamos tanto en México como en otras partes del mundo. Por cierto, quiero también aprovechar para dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos visitan de fuera de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y que están al pendiente de nosotros, y también a nuestros amigos sudamericanos que también sabemos que están por ahí. En Quimo Básicos contamos con la red más extensa de distribuidores. Solo en México más de 500 puntos de venta todo de largo de la República Mexicana. Ahí ustedes podrán encontrar toda la gama de productos Genetron y Quimo Básicos dentro de nuestros distribuidores. La planta que tenemos está en Monterrey. Ahí todavía seguimos produciendo el 22 y va a seguirse produciendo por un tiempo. La planta no para porque además tiene otros usos, entonces ahí estaremos por un buen rato. Y atendemos el mercado mexicano en todas las mezclas de hidrofluorocarbonos y los nuevos hidrofluorolefinas que platicamos en el webinar pasado. ¿Sí? Adelante, por favor. Hola a todos ahí, muy bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Nelson Gómez, gerente técnico de Honeywell para refrigerantes en toda la América Latina. Un gusto ahí saludarte a todos en nuestro webinar sobre refrigerantes. Ahí vamos a aprofundar un poco más en los temas del manejo de mezclas y también de refrigerantes alternativos, ahí de soluciones un poco más nuevas, ahí para que tengan una visión general de Honeywell como compañía. Es una compañía americana de gran porte ahí con su facturación alrededor de los 40.000 millones de dólares. Está dividida en 4 grupos principales ahí, donde la parte de aeroespacial es la más fuerte de todas, donde tenemos ahí toda la parte de automatización, electrónica y controles para aviones, son productos de Honeywell. En la parte de Building Technologies es justamente donde está la automatización de edificios. Entonces hay controles electrónicos tanto para refrigeración, aire acondicionado, luces y control de personas y cámaras de seguridad, controles de incendio, todas las soluciones para automatización de edificios, ¿verdad? En la parte de Safety and Productivity es justamente de donde tenemos ahí soluciones de productividad, entonces colectores de datos por infrarrojo que se utiliza mucho en supermercados, también automatización de bodegas y soluciones de RFID, una línea de productos muy completa y como seguridad, claro, son por ejemplo, las gafas, los cubrebocas, las botas ahí, las piezas de seguridad para personas que trabajan en la industria, ¿verdad? Y por último, ahí en la cuestión de PMT, que es justamente la parte de productos y soluciones para la industria química, es donde estamos nosotros con los refrigerantes. Entonces ahí tenemos todas las soluciones de automatización y control para una planta, una industria química de gran porte. Y dentro de esto están los productos basados en flúor, donde tenemos los refrigerantes, los
expansores de espumas y solventes y propelentes ahí. Entonces, una compañía muy atenciosa ahí a la cuestión de tecnología e impacto ambiental, ¿verdad? Adelante, Fabián. Bueno, vamos a entrar y vamos a hacer un poquito de memoria de por qué estamos haciendo estos cambios y por qué han ido provocándose estas transiciones desde los CFCs hasta actualmente cómo vamos con los HFOs que ya vimos en nuestro curso pasado. Y bueno, estos son básicamente los factores que han influido para que se haya estado moviendo este gran segmento de la refrigeración y el aire acondicionado a ir transicionando hacia estas nuevas tecnologías. Y han sido pues los factores ambientales que ya los hemos estado platicando, incluso muchos de ustedes los han escuchado hasta el cansancio, los factores económicos que nunca los podemos dejar de lado, los factores regulatorios que bueno, ahí a través de los diferentes mecanismos gubernamentales y ecológicos que se han generado, bueno, han hecho las regulaciones diferentes en cada país y de acuerdo a las características muy particulares de tanto de desarrollo como de acceso a tecnología. Los factores de seguridad, que como todos nosotros sabemos, existen también refrigerantes ahora ligeramente flamables y flamables, como lo vimos también, que también han estado afectando para estos cambios, y los factores de desempeño. Indudablemente estos también son muy importantes, ya que toda la ingeniería que se ha estado generando y la tecnología de control están directamente relacionados para estos factores de desempeño sean lo más eficientes y capaces posibles. Adelante, por favor. Entendiendo ya que estos factores son los que están influyendo para estos cambios, bueno, pues nos enfrentamos a un tremendo problema. Hay muchas alternativas y ahí le puse el mercado mexicano, pero realmente es el mercado mundial, conocidas unas como definitivas, otras como provisionales. Nos han estado manejando la palabra definitiva y provisional, más sin embargo, existe la situación de que lo definitivo, pues realmente nunca ha sido tan definitivo. Hace algunos años se manejaba el 134A como el refrigerante definitivo, pues ya vimos que no. Entonces, hemos de empezar a convivir en esta nueva normalidad también, de estar en los constantes cambios, ¿sí? Y mucho depende estos cambios que nosotros podamos llevar a cabo, que vamos a ver en nuestro siguiente webinar dentro de quizá un mes, estas situaciones de poder utilizar estos refrigerantes en equipos viejos, y mucho va a depender de nuestra vida útil de los equipos. Existen una gran cantidad de refrigerantes alternativos, pero, oh sorpresa, todas son mezclas. Quizá nos podremos encontrar ahí un par de refrigerantes que pueden ser utilizados de una manera individual, pero todas son mezclas. Ese es un problema que es muy salvable. Pero existe otra situación. Casi todas son 400. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. O sea, y todas están basadas principalmente en R125, en R143, en 134, en 32 y en los HFOs, como es el 1234 YF y el 1234 ZE. Eso representa gran parte de las mezclas que vamos a encontrar en el futuro y actualmente en el mercado, ya operando y trabajando en los diferentes equipos con las nuevas tecnologías que se han desarrollado. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de tipos de refrigerantes, existen algunas situaciones que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Nosotros en el pasado estábamos muy acostumbrados a trabajar, bueno, estábamos porque, bueno, algunos de nosotros, de los que seguramente nos están acompañando ya, son de la vieja guardia, otros son de la nueva guardia, que están ingresando en este gran campo y en este hermoso campo de la refrigeración y el aire acondicionado, donde pues se manejaban los refrigerantes puros. ¿Cuáles eran esos refrigerantes puros? Pues el 11, el 12, el 22, y había por ahí una mezcla conocida como 502, que tenía o tuvo, porque ya no se fabrica ni existe,
tuvo una situación muy particular que ahorita la vamos a ver para poderla tratar de relacionar con lo que estamos platicando. Entonces, ¿qué tipo de refrigerantes hay? Hay dos grandes familias de refrigerantes con esta característica, que son los refrigerantes puros. Esos refrigerantes puros son aquellos productos que llevan 99.9% de un solo compuesto y no cambian de fase en el líquido de vapor. Las fugas no nos alteran, no pasa nada. Quizá nosotros podemos tener una fuga en el gas, podemos tener una fuga en el líquido y como vemos en el diagrama, todos los circulitos son del mismo color. Todos los circulitos son azules, obviamente con mayor concentración en la parte líquida que en la parte gaseosa. Pues, esto es obvio, pero iguales. ¿Qué quiere decir? Que pues quizá yo tengo una fuga en el gas, pues tengo una menor pérdida que en el líquido, pero no hay ningún problema porque son todos igualitos. Entonces, un ejemplo, el ejemplo más común es el agua. Yo tengo en una olla express, la caliento y tengo en la parte superior vapor, moléculas con H2O y aparte en la parte baja, perdón, tenemos H2O también. Entonces, no hay ningún problema. Hay otro gran grupo que son las mezclas. Cuando nosotros combinamos los refrigerantes o combinamos cualquier cosa, hablando de una mezcla en general, cuando combinamos dos elementos, dos sustancias, dos materiales que se puedan combinar perfectamente de una manera homogénea o casi homogénea, se llaman mezclas. Le damos, por favor, pero hay una situación con las mezclas. Hay dos grandes familias de mezclas, ¿sí? Una de ellas se conoce como mezcla azeotrópica. No es tan imprescindible que se aprenda la palabra azeotropía. Simplemente que entendamos el concepto y que lo referenciamos ahorita con algo que nosotros tenemos aquí palpable y que es de nuestro diario convivir. ¿Sí? Entonces, existen dos grandes familias, que es las mezclas azeotrópicas, ¿sí? Que vamos a ver aquí, y ahorita seguimos con la otra familia, y es el nombre dado al refrigerante que contiene dos tipos de compuestos, ¿sí? O refrigerantes con ebulliciones similares que se comportan como sustancia pura, es decir, la composición de la fase vapor es la misma que la fase líquida. En pocas palabras, lo que nos quiere decir, y nosotros vemos aquí la gráfica, es que la composición en la fase gaseosa y en la fase líquida es la misma. En un momento dado, si nosotros tenemos un circulito rojo, va a haber un circulito azul. Necesariamente, van por pares. Así se comporta. Entonces, están tan íntimamente relacionadas que su comportamiento es como si fuera un compuesto puro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de este tipo de compuestos? Esa, precisamente, su manejo, que es su comportamiento como puro, donde yo no tengo ningún problema a la hora de que tenga una fuga por el gas o tenga una fuga por el líquido, ya que lo único que va a pasar es que o se me fuga mucho cuando fugo por el líquido, mucha cantidad, o un poco menos cuando tengo una fuga por el lado gaseoso, pero la composición, las cantidades de uno y otro van a ser exactamente las mismas. Si se pierde 1 kilo de uno, se pierde 1 kilo del otro, ¿sí? Y invariablemente, medio kilo, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a distinguir yo estas mezclas en mi segmento, en mi área de trabajo, en mi área de influencia? Pues que todas estas mezclas llevan, como también lo vimos en el webinar pasado, su característica es que el número ASRAE, si se acuerdan también de cómo lo vimos, es que llevan el número 500. Todas las mezclas con el número 500 son mezclas azeotrópicas. Por eso les digo que la palabrita no es tan importante que ustedes se la aprendan de memoria, ni mucho menos. Simplemente que tengamos en mente el número 500. Ese número 500, por eso en el pasado, pues estaba el 11, el 12, el 22 y el 502. Pero como se comportaba igual que un compuesto puro, pues no había necesidad de entrar en este detalle, ¿sí?
Entonces, teníamos una fuga, cargábamos por el líquido, cargábamos por el gas y no se presentaba ningún efecto ni en la eficiencia, ni en la capacidad, ni en nada. Sí, simplemente, bueno, pues el efecto de la pérdida del material. Pero entonces entramos ahora a otra situación. Estas son las azeotrópicas. Eso ya se conocía desde hace mucho tiempo de manera generalizada en el mercado. Cuando entramos a la gran problemática de los factores que les platiqué al inicio, entonces se presentan unas mezclas que son las que vamos a ver a continuación. Fabián, por favor. Se llaman mezclas zeotrópicas. Lo único que le quitamos es la A, que desafortunadamente el tiempo no nos da para entrar en un poquito más detalle, pero son refrigerantes con su composición, tienen 2 o más compuestos de diferentes propiedades, las cuales por su diferencia de evaporación se pueden separar en condiciones normales. Es un tipo de refrigerantes, mantiene un deslizamiento de temperatura, que ahorita lo vamos a ver con más detalle, y esta es la parte importante. Se caracteriza por la serie 400. Las fugas del sistema afectan su composición. ¿Por qué? Vean ustedes el diagrama que está aquí abajo de esa definición. ¿Qué vemos ahí? Un montón de circulitos rojos en la parte del gas y mucho menos en la parte del líquido. Esos circulitos rojos, si lo vemos en el mundo real, representarían el gas que tiene mayor presión. Es el que se va a mantener en la parte superior y en la parte inferior, bueno, se mantendría. ¿Qué sucede aquí? La definición de la diferencia entre azeotropía y zeotropía desde el punto de vista teórico es: los azeótropos son mezclas que no pueden ser separados por métodos físicos. Y la zeotropía es mezclas que pueden ser separadas por métodos físicos. ¿Cuáles son los métodos físicos? Ebullición, decantación, filtración, etcétera. O sea que no tengo que hacerlo reaccionar. Para yo poder separar una mezcla azeotrópica o de la serie 500, necesitaría cambiar uno de los refrigerantes por otro compuesto diferente para extraerlo. En estos no. En estos sí los puedo separar. Puedo hacer una torre de destilación y destilarlos. ¿Qué sucede en esta parte? Que nosotros como fabricantes de este tipo de materiales, nuestra certificación está en la fase líquida. Ustedes reciben la composición del refrigerante que nosotros garantizamos es en la fase líquida. Por lo tanto, todo el análisis que se lleva a cabo es de esa fase, ¿sí? La fase gaseosa, pudiera hacerse analizar, pero como cambia con la temperatura y entonces es más susceptible, entonces esa es la que se analiza y la que se certifica. Adelante, por favor. Pero ¿cómo nosotros vamos a referenciar eso a nuestro trabajo diario? ¿Cómo me voy a dar yo cuenta de esa parte? Dentro de un equipo, dentro de un sistema de refrigeración, muy sencillo. Este es un diagrama que ahorita lo vamos también a ver. Es un diagrama de energía-temperatura. En la parte del lado izquierdo de su pantalla, ustedes ven unas curvas y esas curvas nos representan lo que está ocurriendo o lo que le está ocurriendo al refrigerante dentro del condensador y dentro del evaporador. Fíjense qué es lo que va ocurriendo. Yo le empiezo a un compuesto, pero imagínenselo un poco más sencillo. Vamos a hacerlo muy rápido, les voy a explicar muy rápido. Imagínense lo más sencillo en una olla de presión. Imagínense que este no es 134, que es agua. Entonces yo tengo una olla de presión y le empiezo a meter calor. Empiezo a ir en el eje de las X, moviéndome hacia la derecha. ¿Sí? Empiezo a suministrar calor. ¿Qué va a suceder con el agua? Va a subir la temperatura, va a ir yendo sobre el eje de las Y hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, va subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se forma la primer burbuja, ¿sí? Es cuando el agua cambia su fase de líquido a vapor, se forma la primer burbuja. A ese punto donde se forma la primer burbuja, así se le conoce como punto de burbuja. Si yo le sigo metiendo calor a mi sistema, ¿qué va a suceder? Ya no va a subir la temperatura, porque toda la energía que yo le estoy suministrando la va a utilizar el agua para cambiar de fase.
A esa parte se le conoce como calor latente de vaporización. Ahí en esa parte se genera un equilibrio entre líquido y vapor, ¿sí? Ese equilibrio va a mantenerse constante, va a ir cambiando simplemente de menos líquido a más vapor, de 5, 10%, hasta el 50%, hasta que en un momento dado llega al 100%. Y todo el vapor, todo el líquido ya no existe, existe puro vapor. Y entonces yo le sigo inyectando calor, sigo inyectando calor. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ahí, cuando ya todo el líquido ha pasado a vapor, la temperatura se dispara y es donde vemos esa inflexión de la línea hacia arriba, donde empieza a subir y se hace ya la pendiente muy pronunciada. Ahí es el vapor, ya se empieza a sobrecalentar, ¿sí? Y entonces, si me siguen, empezamos a ver qué es lo que está pasando adentro de mi sistema. Como ustedes pueden ver, en esa parte entre el punto de burbuja y entre el punto de burbuja y donde se acabó todo el líquido, hay una fase de vapor combinada donde es una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que todo el calor que yo le estoy inyectando está sirviendo únicamente para cambiar de fase. Esto es teoría, amigos. Teoría, es la teoría. En la práctica es un poquito diferente. Sí, porque aquí estamos hablando de la idealidad. Esa sería la idealidad en una gráfica. Una gráfica real no sufriría tantos cambios. Tendría algunas pendientes diferentes, pero muy ligeros. No sería perceptible. Entonces, ese es el calor latente de vaporización. Ese es el calor que yo necesito. La energía que se representa en esa sección es la que a mí me sirve, la que me va a ser útil. Pero ¿qué sucede? Ese es en los compuestos puros y en las mezclas azeotrópicas, en las de la serie 500, ¿sí? Que se comportan como si fuera el agua pura. Pero ¿qué sucede en una mezcla? ¿Sí? En una mezcla, aquí hacemos lo mismo, pero ya no tenemos agua. Vamos a poner un refrigerante, un 400, el que ustedes quieran. Vamos a hacer el mismo proceso, lo metemos en una olla express y vamos a empezar a subir la temperatura a través de inyectándole energía o calor. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar al punto de burbuja, pero ¿qué va a pasar ahí? Como los compuestos no son tan amigos, no son tan compadres, como decimos en México, ¿sí? Pues no se van a ser tan unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno de ellos va a decir, ¿sabes qué? Yo ya se acabó todo mi líquido, yo ya no tengo nada que ver con ustedes y ya estoy totalmente en fase de vapor, yo ya me estoy sobrecalentando. Y entonces voy a ver que mi temperatura va a empezar a modificarse, ¿sí? ¿Cuánto? Y entonces sigo metiéndole calor y va a seguir subiendo porque él se va a seguir sobrecalentando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya todos cambiaron a su fase de vapor y ahora sí, ¡pum!, se genera un sobrecalentamiento. La curva, la pendiente se incrementa y entonces ya se hace más pronunciada, ¿sí? Esa parte que se está mencionando aquí se le llama deslizamiento de temperatura. Se desliza la temperatura ligeramente debido a ese fenómeno, a ese que no son tan afines esos refrigerantes. Pero desafortunadamente, amigos, no todos los refrigerantes tienen la misma del factor de deslizamiento o pendiente de deslizamiento. Esa pendiente de deslizamiento nos da una idea del grado de afinidad entre los refrigerantes, pero también nos da un grado de idea de una palabrita que ustedes, quizá algunos de ustedes ya conozcan, que se llama segregación o descompensación. En algunas partes le dicen se descompensa el refrigerante y en otras partes se dice se segrega el refrigerante, ¿sí? Entonces, esa pendiente diferente, ya sea pendiente cuando es cero, pues es compuesto puro, pero conforme se va incrementando esa pendiente, nos da una idea de qué tan nos puede afectar una fuga. Hay unos que tienen una pendiente muy cercana a cero, no tan inclinada, y se les conoce como cuasi azeótropos. Un par de ejemplos muy comunes, muy para ustedes, muy familiares, pues es el 410A y el 404A. Esos dos par de compuestos se les conocen como cuasi azeótropos, porque tu pendiente es muy pequeña. Su grado de deslizamiento también es muy pequeño. Entonces, se han generado mezclas con grados de deslizamiento muy pronunciados
Y entonces eso nos va a dar una idea de que una fuga se nos va a descompensar más y eso nos va a dar una repercusión en cuanto a la eficiencia y a la capacidad de mi sistema. Entonces, esta parte es la que nos debe de quedar bien claro, porque aquí nos da una idea de por qué tenemos que manejar de cierta manera este tipo de mezclas. La siguiente, por favor. Aquí nada más lo que se los quiero representar en un diagrama de Molière. Esta gráfica se conoce como diagrama de Molière y nosotros tenemos que estar trabajando abajo de la campana conocida como campana de Gauss, que está dentro de las curvas de Gibbs. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que estar trabajando. ¿Sí? En futuros webinars vamos a entrar un poquito a más detalle. Ahorita el ingeniero Nelson nos va a dar una explicación un poquito más detallada de lo que es el diagrama, los diagramas de Molière, y quizá en un futuro, si ustedes así lo desean, pudiéramos entrar a hablar un poco más, quizá ya con ejemplos más tangibles de cómo nos podemos dar cuenta a través de este diagrama de Molière, si mi equipo está trabajando bien, si estoy si la entalpía, o sea, la energía la estoy disipando bien, si el COP está correcto en función a las temperaturas que yo mido en campo contra las que nos marcan aquí. Aquí podemos entrar en la parte inferior, entrar en la compresión del equipo, ya del lado del vapor sobrecalentado, del líquido subenfriado, en el condensador en la parte superior, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nada más es para que con esta gráfica se hacen todos los diseños y nosotros podemos entender un poco más nuestro ciclo de la refrigeración. Adelante, por favor. Bueno, presión, temperatura. Ya lo vimos allí. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros el punto de burbuja? Cuando el fluido empieza a evaporarse o concluye el proceso de condensación. ¿Sí? Cuando ya empezó a evaporarse y ya no hay condensación, ya todo está en vapor, ahí se conoce como punto de burbuja. ¿Sí? El punto de rocío es a la inversa, cuando ya todo el vapor se convirtió en líquido. ¿Sí? Si ustedes ven en la parte derecha tenemos la tabla de presión-temperatura. Si ustedes han observado las tablas de presión-temperatura, los compuestos puros solo tienen una línea de gráfica de presión-temperatura, caso particular el 134, el 22, el 124, etcétera. Pero todos los demás tienen dos barras. Una que viene el punto de burbuja y otro el punto de rocío. Si recordamos la gráfica que presenté hace un momento, es una si venimos de izquierda a derecha y otra si vamos avanzando de derecha a izquierda en la energía. Una si cuando le inyectamos la energía y otra es cuando le extraemos la energía. Y ahí nos podemos dar cuenta en dónde estamos, si estamos en el proceso evaporativo o en el proceso de condensación. Dónde vamos a leer la temperatura para verificar mi subenfriamiento o mi sobrecalentamiento. Y vimos el otro concepto que se llama glide o deslizamiento, que es la diferencia de temperaturas entre los puntos de burbuja y de rocío. ¿Sí? Y entonces ahí con eso nos podemos dar una idea también del grado del cuidado que tengo que tener, específicamente con una mezcla en particular o con un refrigerante 400 en particular. Adelante. Muy bueno, Andrés, muchas gracias ahí por la introducción a estos temas de Molière, de cambio de fases. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en este diagrama que es muy relevante, ahí en especial para quien los estás haciendo los cálculos, los diseños de productos, de equipos, de proyectos. Es muy interesante tener una conciencia, una visión de cómo funciona para justamente apoyarte en campo, apoyarte en la cuestión de mantenimiento y uso de los refrigerantes de la manera más correcta, ¿verdad? Entonces, como Andrés mismo comentó muy bien, lo que nosotros buscamos con un sistema de refrigeración es justamente hacer un transporte de calor de una parte fría para una parte caliente. Y para esto ahí viene la función del refrigerante, que es el producto que vas a conducir este calor, esta energía térmica de una parte para otra. Y su capacidad de absorción de calor
es muy más grande en los momentos de calor latente, o sea, en los momentos de cambio de fases. Entonces, justamente lo que queremos es hacer un cambio de fases en los evaporadores, en la parte fría, y después otro cambio de fases en los condensadores, que es la parte caliente, justamente para tomar calor de una parte e enviar para fuera del sistema. Lo que vemos ahí, entonces, esta línea, la naranja que ven ahí, es la campana. Entonces, dentro de esta campana son eh, cambio de fase, ¿verdad? Entonces, dentro de esa campana tiene parte líquido, parte vapor. Afuera de ella tiene solamente líquido o solamente vapor. Entonces, y este cuadrito azul que viene ahí es justamente el ciclo de refrigeración como tal. Entonces, si partimos ahí, por ejemplo, de este punto G1, donde estabas ahí nuestra punta vermelha, este punto del G1 hasta arriba es justamente el trabajo de compresión. Es el trabajo que el compresor está haciendo, subiendo la presión desde la evaporación, que es la presión PG1, hasta la presión de condensación, que es la presión PG2. Y de este punto hasta el punto TF2 es justamente la remoción de calor completa que haces del condensador. Entonces, del punto negro hasta el punto TC es la parte de enfriamiento ainda como gas. Entonces, viene ahí de los 80, 90 grados hasta inicios del proceso de rocío. Del punto TC hasta el punto F1 es justamente el proceso de cambio de fase, donde estos refrigerantes están regresando a la fase líquida. De F1 a TF2 es justamente en la parte de subenfriamiento, donde ya estás afuera de la campana, entonces el líquido estás perdiendo calor. Y después de TF2 a TO1 es justamente el trabajo de la válvula de expansión, que estás ahí reduciendo la presión del sistema e iniciando el proceso de cambio de fase. Entonces el punto T01 sería justamente ahí la entrada del evaporador, donde el refrigerante llegas con una combinación que eres una parte gas y una parte líquido. Entonces, de T01 a T0 es justamente el proceso de evaporación. Entonces, y de T0 hasta TG1 es justamente el sobrecalentamiento completo del sistema. Entonces, TG1 es la entrada del compresor, se recuerdan. Entonces, de T0 a TE es el sobrecalentamiento útil, que es justamente dentro del evaporador. De TE a TG1 es el sobrecalentamiento, que es el calor que eres absorbido en las tuberías de succión. Y tenemos el ciclo concluido y sigues una vez más ahí en este mismo proceso. De ahí se saca las entalpías, que es la cantidad de calor que se está retirando del sistema, se sacan las presiones, temperaturas de descarga, todos los datos vienen de ahí. Como Andrés comentó muy bien, podemos incluso considerar un webinar un poco más enfocado en cálculos de proyectos por diagrama de Molière, un poco más adelante. Es un tema muy relevante. Adelante ahí, por favor. Bueno, aquí para que tenga una referencia de cálculos del sobrecalentamiento, justamente el sobrecalentamiento es muy importante porque vas a garantizar que usted está utilizando correctamente tu serpentín del evaporador. Entonces, si por ejemplo tu sobrecalentamiento estás muy largo, esto significa que tienes poco líquido dentro del evaporador, entonces estás aprovechando poco la capacidad de su equipo. Pero si el sobrecalentamiento estás muy pequeño, o si no tienes sobrecalentamiento, así estás lleno de líquido, pero donde tienes la ventaja de capacidad en el evaporador, tienes el riesgo de quebra de los compresores por retorno de líquido. Entonces, justamente de ahí la intención de siempre mantener un sobrecalentamiento sobre control entre los 5 a 8 grados. Entonces, donde vas a garantizar que tienes buen uso del serpentín y tienes buena seguridad del compresor. Entonces, el cálculo es muy sencillo. Básicamente, usted va a tomar la presión del sistema, como por ejemplo vemos ahí 12 PSI, 12 libras. 12 libras, estamos con el 404A, tienes un rocío de 32.2 grados negativos. Si estamos con el 448A, que es una mezcla GFO de cuarta generación, vemos que su punto de rocío es 26.7 grados negativos, que significa que es cuando el refrigerante vas a concluir la fase de evaporación. Entonces,
sabemos que cuántos grados tenemos por arriba de los 26.7, justamente cuántos grados tenemos de sobrecalentamiento. Entonces ahí vas con uno termómetro ahí a la línea de succión y se mide, se tomas por ejemplo 20 grados negativos. Entonces de 20 grados a 26.7 sabemos que está 6.7 grados más caliente. Entonces te estás ahí con 6.7 grados de sobrecalentamiento. Adelante, por favor. Y ahí en el mismo concepto estamos hablando del subenfriamiento, que es justamente después del condensador, cómo haces ahí las cuentas para saber que tu condensador ha logrado condensar por completo el refrigerante, ¿verdad? Esto es importante por lo mismo motivo, que es garantizar que usted estás aprovechando tu condensador, que estás trabajando bien. Y un segundo motivo muy importante de que es de que las válvulas de expansión para trabajar bien necesitan recibir solamente líquido. Si llegas a una mezcla de líquido con gaseoso para la válvula de expansión y empiezas ahí a fluctuar, no logras un buen proceso de expansión. La cuenta se hace sin un concepto muy similar, entonces te vas a tomar la presión de descarga, que en nuestro caso hay 200 libras, vas a la tabla del refrigerante, donde tienes ahí el punto de burbuja y de rocío. En este caso queremos saber cuándo la condensación está lista, entonces vamos a considerar la temperatura de burbuja, que es de 30.5 grados Celsius. Entonces, se vas con un termómetro también a la línea de líquido, después del condensador se toma la temperatura. Vemos ahí, por ejemplo, 24 grados. Entonces, nuestro subenfriamiento es la temperatura de burbuja, 30.5, menos la temperatura de la línea, que es 24. Entonces, sabemos que la línea está a 6.5 grados subenfriada y entonces usted puede seguir tranquilo que tu válvula de expansión vas a trabajar bien y tu condensador está con una performance excelente, ¿verdad? Entonces, adelante, por favor. Y aquí un punto muy importante que es la cuestión de los ajustes de capacidad, porque lo que pasa es que cuando charlamos de una sustancia pura o de un refrigerante que sea azeotrópico o mismo el 404A, 410 que tienes una casi azeotropía, lo que vemos es que para tener la misma temperatura de trabajo y su evaporador necesita cambiar los ajustes de presión del sistema. Aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Vamos a considerar ahí que hoy usted tiene un evaporador trabajando con 404A y usted quiere ahí una temperatura de evaporación usted tiene hoy una presión de evaporación de 14 libras, que significa ahí una presión, una temperatura de evaporación de 30.5 grados negativos, ¿verdad? Esto es tu sistema real trabajando hoy. Y ahí usted hace una conversión, sacas el 404A, tienes un GWP muy alto, poca eficiencia, y vas a meter el 448A, que es el mejor refrigerante para esta aplicación en el mercado hoy. Entonces, cuando haces esto cambio y quieres mantener la misma temperatura de trabajo, ¿verdad? Para mantener los mismos 30.5 grados, usted vas a la tabla y tienes que buscar un punto en que el promedio del serpentín, que es la diferencia entre burbuja y rocío, sigue en 30.5 negativos. Una buena noticia es que en nuestros aplicativos, las aplicaciones de celular, usted tiene la tabla lista, que es esta tabla negra que estás ahí. Entonces ya ves que tienes tres líneas. La primera es la temperatura promedio del serpentín. La segunda es el punto de burbuja y la tercera es el punto de rocío. Entonces, si quiere seguir con menos 30 grados, su nueva presión de trabajo es 0.8 bar, que es 11 libras. Entonces, es muy importante tener esto cuidado porque si mantienes los ajustes anteriores, tu sistema puede perder energía. Entonces, creo que el mensaje principal aquí es que cuando trabajas con mezclas con un deslizamiento un poquito más largo, los ajustes de temperatura tienes que ser por el punto promedio. Esto es el resumen de todo, ¿verdad? Ajustando por el punto promedio, usted va a garantizar sus temperaturas de trabajo, su performance y su economía de energía en lo máximo posible, ¿verdad? Adelante, por favor.
Bueno, aquí incluso es justamente para que tengan ahí la oportunidad de hacer el download de este aplicativo, de la tabla de presión y temperatura de las mezclas. Ahí entonces si tú apuntas la cámara de tu teléfono para la pantalla ahorita mismo, ya vas a conectarte con la tienda de Google o con la tienda de Apple para hacer el download de ahí de esta aplicación. Y también tienes la opción ahí de apuntar para hacer el download del software, ¿verdad? De los datos. Entonces, voy a contar aquí unos 30 segundos para que ustedes hagan la prueba ahí con tus teléfonos. Basta apuntar la cámara para la pantalla y vas a conectarse ahí para que hagan estos downloads, ¿verdad? Y enseguida ya avanzamos un poquito más. Vamos a ver aquí. Listo. En mi teléfono estás perfecto, ¿verdad? Entonces, quiero creer ahí que ustedes también lograron hacer un download. Si no lograron, son aplicaciones gratuitas disponibles en la tienda de aplicaciones. Basta buscar ahí por PT Chart Honeywell que van a encontrar, ¿verdad? Andrés, por favor, ahí adelante. Está silenciado, Andrés, no te escuchamos. Perdón, perdón. Gracias, Nelson. Bueno, antes de que abriera el micrófono, estaba yo diciendo que pues una vez que ya tenemos conocimiento de nuestras mezclas, de cómo son las características de cada uno de ellos, debemos enfrentarlo ahora con el equipo. Y para poderlo enfrentar con el equipo, ¿qué tenemos que considerar? Pues tenemos que considerar la capacidad, tanto para instalaciones nuevas como para reconversiones o retrofits, ¿sí? Tenemos que considerar la capacidad. Si nuestra mezcla que vamos a utilizar tiene la capacidad para trabajar con el sistema físico que nosotros tenemos, considerando obviamente no solo el modelo del equipo, sino el tiempo que tiene trabajando, ¿no? La eficiencia, qué tanto contribuye el refrigerante a mi consumo de energía, pero tenemos que incluir todo el sistema, porque a veces tenemos que cambiar, no solamente, no tenemos que considerar solamente el refrigerante, tenemos que considerar todo el equipo, ventiladores, y tenemos que cambiar el flujo de aire que va a pasar por los diferentes intercambiadores, etcétera. Un flujo diferente, un flujo másico. Aquí entra un factor bien importante que es la viscosidad, que es la densidad y que es la capacidad calorífica, ¿sí? Podemos necesitar más refrigerante o menos refrigerante. Independientemente de lo que sea, necesitamos revisar nuestras válvulas de expansión, ¿sí? El GWP, si está dentro de las regulaciones también, ¿se acuerdan al principio de todos los factores que habíamos que comenté al principio? Es necesario el sobrecalentamiento, un punto bien importante, si es suficiente para poder proteger nuestro compresor, ¿sí? Y otra, el retorno del aceite. Si el aceite que vamos a utilizar o que estamos utilizando es compatible con la mezcla. Existen también mezclas que se les agregan algunos refrigerantes compatibles con ciertos aceites para poder provocar esa miscibilidad y asegurar el retorno del aceite. Pero a veces no se puede porque existen tuberías verticales donde no se complica o algunas, muy altas o con muchas curvas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, ya tenemos que entrar en eso. En un futuro hablaremos ya con más detalle. Fíjense cómo de 16 refrigerantes podemos llegar a 1. ¿Cómo? Pues trabajando en analizar todo, desde la mezcla de mi refrigerante que voy a utilizar, a cada uno de los equipos que forman parte del componente. Lo podemos hacer tan sencillo como es de quítalo, lo quito y pongo otro, o lo podemos hacer tan inteligentemente o tan profesionalmente, revisando cada uno de los equipos de acuerdo a las características del sistema, utilizando todas las herramientas de aplicaciones que ya Nelson también ya nos compartió y que hay más y que ustedes pueden seguir investigando, ¿sí?
Vamos de la confusión a la solución. Así tenemos que irnos moviendo. Adelante, por favor. Fabián. Bueno, ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a entrar a un cuidado que tenemos que tener, ¿sí? Acuérdense que les compartí que nosotros garantizamos la característica de la mezcla en función del líquido. Nosotros le ponemos ahí nominal, ¿sí? Ese es el que, y fíjese cómo arriba puede estar al 80-20 y en el líquido puede estar al 50-50. A ese grado puede llegar a ser, ¿sí? ¿De qué va a depender? De qué tan alto y tan grande o tan pequeño sea el deslizamiento de la temperatura. ¿Qué es el fraccionamiento? O segregación, también se le puede decir. Es el cambio de la composición del refrigerante circulante en el sistema con relación a su composición nominal. ¿Debido a qué? A fugas de refrigerante, al proceso mismo de carga. Yo puedo provocar esa fraccionación, ese fraccionamiento a la hora de que estoy realizando mi carga. O ya que los componentes de más alta presión de la mezcla podrían fugarse primero, lo que causaría ese cambio. ¿Por qué? Porque se va a generar un equilibrio. Si yo fugo la parte del vapor y le cierro, el líquido va el compuesto más volátil que se encuentra en el líquido va a tender a equilibrarse, a compensar lo que se perdió. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el líquido va a cambiar su composición, se va a fraccionar, a segregar. Por lo tanto, las mezclas siempre deben ser cargadas en fase líquida. ¿Por qué ponemos las mezclas y no le ponemos las mezclas 500, 400? Porque, amigos, vamos a empezar a trabajar casi con puras mezclas 400. Las mezclas 500 serán la excepción, ¿sí? Entonces, ¿que puede haber? Claro que puede haber. ¿Que hay? Claro que hay, ¿sí? Pero la mayoría son de la serie 400. La que sigue, por favor. Carga y recuperación de mezclas geotrópicas. Tenemos que cargar y recuperar desde el líquido. ¿Qué pasa? ¿Cómo tenemos que cargar? Amigos, con el recipiente volteado de cabeza, ¿sí? Como quiera, ahí dice en el cilindro, ahí dice la posición que tenemos que manejar el recipiente para poder sacar el líquido. Anteriormente, hace muchos años, recuerdo que ocurría un problema. Había unos tanques, estoy hablando quizá 15 años o más a lo mejor, que tenían un tubo buzo, bueno, en diferentes regiones le llaman diferente, un tubo buzo, un D-pipe, un popote interno, le decían de muchas maneras. Entonces no había necesidad de voltear el recipiente, pero como había tanta confusión, se decidió, ¿sabes qué? Quítale ese D-pipe, ese tubo buzo y no lo utilices y todos los recipientes se tendrán que voltear. Ya sea lata, ya sea cilindro, hasta el tanque grande, incluso, bueno, los tanques ya un poquito más grandes, que es conocidos como retornables, que son de 100 libras o más, esos ya sí traen esa parte, pero porque traen un valvuleo, o sea, una serie de par de válvulas donde te dice cuando sacas líquido y cuando sacas vapor. Como este tipo de recipientes solo traen una válvula, pues ahí sí tenemos que estar bien seguros que estamos sacando de líquido y hasta el fondo. La única manera que yo pudiera sacar del gas sin tener problemas es que me asegure que alimente todo el cilindro. Cuando todo el cilindro completito va a ser cargado, ahí no importa, porque cargo todo, ¿sí? El problema es cuando voy a cargar parcialmente un cilindro o cuando voy a hacer una descarga del cilindro de manera parcial. La que sigue, por favor. Estudios sobre fugas. Debido a esta situación y a esta característica, se han hecho infinidad de pruebas para verificar el grado de afectación de un sistema. Este es un ejemplo nada más. Desafortunadamente, como les compartí, depende mucho del glide o del nivel de fraccionamiento, de fraccionación o de descompensación o de segregación. Les digo todos estos términos porque se utilizan en diferentes partes, los diferentes términos. Glide es el término más conocido porque es el término en inglés. Entonces, pues se han hecho, aquí además es un ejemplo, aquí así lo quiero que lo tomen. Este es del 407F. ¿Sí? Es un sistema trabajando donde se hizo una fuga en la descarga, se hizo una fuga en el condensador y se hizo apagado con una fuga en el condensador de 407F. ¿Sí?
Esa es la muestra. No, no lo tomemos como universal o como algo general, ¿sí? Ahí están marcados donde se generó esa fuga artificial para poder verificar y luego se sacó una muestra de refrigerante para analizarlo y ver cuáles eran las características. Adelante, por favor. En el caso número 1, que es donde se hizo una prueba trabajando en la línea de descarga, en el vapor, ¿verdad? De la línea de descarga, con el sistema prendido, ¿verdad? No hubo cambios en la composición del caso 1. Como podemos ver, nosotros ahí donde dice System On, Vapor Leak Discharge Line, o sea que es la línea de vapor, vemos ahí que se inició con un 100% y se perdió un 18%, se analizó la composición y fue la misma. No hubo cambio en la composición, por lo tanto, el sistema trabajó normal a la hora de cargar por líquido otra vez. En la siguiente barra podemos ver cuando se fugó en medio del condensador con el sistema trabajando. Ahí ya hubo una pequeña, o sea, se fugó ahí el 12% de la cantidad de refrigerante o de mezcla y ahí se hizo la composición y vemos cómo hubo un ligero cambio en la composición. Tan ligero que no nos dio una repercusión importante en el sistema y perdimos el 12%, ¿sí? Bajó menos del 5%. O sea, es un sistema tolerable. Se cargó y siguió trabajando sin ningún problema, ¿sí? Donde hay un poquito más de situaciones, es en el caso cuando estaba vacío, cuando está apagado. Digo, un poquito más entre comillas. Realmente no hay ninguna afectación importante. Podemos ver que el 134 se perdió un poco más sin embargo, bajó su concentración, pero pues, vemos que los porcentajes son normales, sin ningún problema. ¿Con qué queremos decir con eso? Que no hay una afectación importante en el desempeño del equipo, ¿sí? Lo único que nosotros sugerimos es que el refrigerante sea nuevo cuando se haya perdido el 50% o más de la carga. Cuando hay para el 407F, ¿sí? Para otros refrigerantes habría que hacer un estudio o encontrar una referencia donde nosotros nos podamos apoyar para encontrar hasta cuándo podemos hacer soporta una pequeña fuga y dónde. También es muy importante que nosotros sepamos de dónde se está fugando el refrigerante para poder tomar una decisión de si lo cambio o no lo cambio. Adelante. Dale, esa la podemos pasar. Es un estudio igual. Aquí, si Nelson nos puede apoyar con esta gráfica, Sí, por favor. muchas gracias ahí, Andrés. Entonces aquí, ya cambiando un poquito de tema, aquí vamos a charlar un poco sobre los refrigerantes alternativos. Entonces, el punto es que hicimos algunas simulaciones. Tenemos ahí incluso un software de cálculos gratuito disponible para download. Si les gustan, pueden solicitar que compartimos ahí la liga para download. Este software es un software de ingeniería que nos permite simular casi cualquier refrigerante en casi cualquier sistema, ¿verdad? Entonces, ahí es una simulación donde tomamos tres tipos de sistema: un sistema de refrigeración, uno de congelación y uno de congelación en cascada, que son estos tres bloques principales ahí de datos. Y arriba tenemos los nombres de los refrigerantes. Entonces, el primero de todos es el R22. Después tenemos ahí 4 HFCs, que son justamente 134, 404, 410 y 47F. Después tenemos tres mezclas de HFOs con HFCs, que ya son productos de cuarta generación con GWP muy reducido. Y por último tenemos ahí tres HFOs puros como ejemplo de cómo pueden trabajar. Entonces la primera línea es su GWP. Entonces vemos ahí que, por ejemplo, el R22 no tiene un GWP tan malo así cuanto otros refrigerantes, pero tienes la cuestión que su ODP es por arriba de cero. Entonces es un refrigerante que va a dañar la capa de ozono. Por eso que estás en ritmo acelerado ahí para que sacarlo del mercado, ¿verdad? Y vemos de los HFCs que
El GWP del 134A es considerable mediano para bueno, pero del 404A, tanto cuanto del 507, son los casi 4000, entonces son gigantescos, y del 410 también es 2088. Justamente por eso que las regulaciones están avanzando para sacar los HFCs también del mercado. Y el 407F viene a ser con una opción en especial al R22, por una cuestión de que es optimizado para reemplazar el R22, entonces puedes seguir con las mismas válvulas de expansión, los mismos compresores, los mismos componentes. Solo vas a necesitar un reemplazo de aceite, porque el 22 trabaja con aceite mineral y los HFCs, ninguno HFC acepta el aceite mineral, solamente aceite sintético. Algunos en el mercado, como el 422D, por ejemplo, tienes ahí una pequeña porcentaje de hidrocarburos para tener una capacidad de mezcla con aceite mineral, pero ya vas a perder un poquito de capacidad. Entonces se recomienda ahí el reemplazo del 22, por ejemplo, por el 407F. Y también, claro, si quieres dar un paso adelante, puedes moverse del 22 directamente para el 448A. Y ahí ya vas a tener una reducción de GWP mucho más significativa y vas a trabajar con un refrigerante mucho más moderno, ¿verdad? Entonces ahí, en términos de capacidad, lo que significa esta tabla, la media temperatura y la refrigeración, eres un sistema de 7 grados negativos con 45 de condensación. Y vemos ahí en la primera línea que QEV es justamente cuánto de frío estás generando, la segunda eficiencia energética, la tercera caudal másico, la cuarta es presión de succión y la quinta presión de descarga. Vemos entonces cuando comparando el 22 con el 7F, vemos que el 7F te vas a garantizar un poquito más de refrigeración, hay un promedio de unos 5% más de refrigeración, pero con una pequeñita reducción de eficiencia energética, porque el R22 eres muy eficiente. Entonces, si tú aprovechas esta ganancia de capacidad para compensar la pérdida de eficiencia, puedes seguir con tu sistema en las mismas condiciones sin gastar energía adicional, ¿verdad? Y vemos también que el flujo másico ahí de 15.7 para 16.7 es muy cercano, lo que significa que las válvulas de expansión van a trabajar muy bien. Cuando comparamos el 404A, que siempre estamos comentando con los clientes, el 404A era un refrigerante muy bueno, tuvo su tiempo y su época en el mercado, pero ahora no eres más una solución interesante, en especial para sistemas nuevos. No hay sentido empezar una instalación nueva con 404A, justamente porque, por ejemplo, el 7F tienes ahí un precio de mercado muy cercano del 404A y sí con una ventaja de capacidad de refrigeración de casi 10% y de eficiencia energética también de 7-8% y un GWP por debajo de la mitad. Entonces, eres la mejor opción como un refrigerante de bajo costo. Y te compara entonces con un sistema nuevo con 448A. Ahí tienes las mismas ventajas en términos de ganancia de capacidad, ganancia de eficiencia, pero con un GWP aún más bajo, pero un refrigerante de costo un poquito más alto. Entonces, creo que en términos de alternativas, ahí está el mensaje principal. Entonces, si quieres emplazar el R22 en un sistema existente, el 400 CTF y el 448A son las mejores opciones del mercado. Si quieres emplazar ahí el R404A para reducir su consumo de energía y su impacto ambiental, también el 400 CTF y el 448A son las mejores opciones. Después de esto ya tenemos el 455 como una alternativa ahí de largo plazo con su GWP por debajo de 150. Entonces es considerado un refrigerante definitivo, pero tiene la característica de seguridad en A2L, que significa que es ligeramente flamable. Entonces necesita algunos ajustes de seguridad en su equipamiento. Justamente por eso que no se recomienda para retrofites en equipos existentes, pero sí en equipos nuevos. Y también vas a tener el 450 como una mezcla de 134A con HFO. Y también hay otro que es el 515B, que es otra mezcla de HFO con 134A para reemplazos allí en equipos con 134A como chillers de grande puerte o equipos de aire acondicionado e incluso refrigeración comercial también es posible. Pero usted no tiene una ventaja de capacidad de refrigeración, es la ventaja ambiental que es el enfoque en este sentido. Y por último, hay los tres HFOs que sí son la alternativa de más largo plazo, los refrigerantes definitivos.
Entonces, el YF es muy común en aire acondicionado automotriz, y es muy fuerte en todo el mundo, en especial Europa, Estados Unidos solo trabaja con ellos. El ZE ya tiene un espacio excelente en refrigeración comercial y de aire acondicionado, en especial en Europa. Y el ZD es un producto excelente para los chillers centrífugos de grande porte de ultra baja presión. Ya tenemos proyectos excelentes, su COP altísimo. Vemos ahí que eres el mejor de todos en condiciones de alta temperatura. Entonces tenemos, por ejemplo, casos ahí de aire acondicionado con reducciones de consumo de hasta 30% cuando se fueron cambiados de un chiller de R22 para un chiller de ZD. Entonces son los refrigerantes definitivos seguramente ahí. Entonces creo que el mensaje principal aquí es que hay siempre una opción para cada tipo de sistema. Entonces si tiene alguna situación en que quieres un reemplazo, por favor nos busque ahí, entre en contacto con nosotros. Podemos buscar la mejor alternativa en términos de costos, en términos de eficiencia energética, de impacto ambiental, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, aquí para compartir con ustedes un caso de éxito muy interesante que me gusta siempre comentar. Esto es un supermercado en Inglaterra que se llama Asda. Ahí en este tiempo de este estudio que se fue en 2011, eres del grupo Walmart. Hoy ya no eres más, pero lo que me más gusta en este proyecto es que es un caso real, ¿verdad? No es un estudio teórico. Entonces, este supermercado, junto con el Instituto de Refrigeración de Inglaterra, ellos tomaron ahí 5 tiendas muy similares una de la otra, con 5 sistemas de refrigeración diferentes, metieron ahí controles de energía y me acompañaron por un año para ver las diferencias. Entonces, lo que vemos ahí, los sistemas que tenemos en el 400 CTF en expansión directa, 404A en expansión directa, uno CO2 transcrítico, uno sistema de glicol con refrigeración ahí por fluido secundario, y uno water loop, que es justamente aquellas unidades condensadores pequeñitas con condensación por agua. Y lo que vemos es que el 400 CTF se fue la mejor opción en términos de energía e impacto ambiental alrededor de todo un año. Estamos hablando ahí de más de entre 20 y 25% de reducción de consumo de energía contra una tienda de 404A. Lo que vemos en la grafa, que es muy interesante, es de que en la época más cálida del año, que es el medio del año, vemos todos los sistemas ahí subiendo mucho del consumo de energía, incluso el 404A, por ejemplo, pero el 400 CTF sigue es un poquito más constante, justamente porque eres una característica del refrigerante que ellos se adecuan mucho mejor a los sistemas de alta presión, de alta temperatura, de condensación. Entonces es un refrigerante muy interesante para regiones cálidas y de alta temperatura y que va a brindar muchas ventajas para el sistema. Adelante, por favor. Aquí tenemos otros 2 casos que me gusta mucho de compartir con los clientes. Uno que eres un túnel de congelación en Italia. Esto me gusta compartir porque eres un túnel de R22 que tendrías ahí más de 30 años de trabajo. Estos reemplazos se fue hecho manteniendo básicamente todo el equipo, solamente con el reemplazo de aceites y ajuste de válvulas, y se logró una reducción de temperatura dentro del túnel de 15%. Entonces bajó ahí de 35 para 38 grados negativos. Y cuando charlamos de un túnel de congelación, estamos hablando de productividad de pura. Entonces, fue una ganancia muy interesante para el cliente final. Y el otro también me gusta compartir porque esta Tewis es una empresa de consultoría en España, para chequear ahí las ventajas técnicas del refrigerante. Hicieron una prueba con unos racks de refrigeración en laboratorio, simulando todas las combinaciones de presión y temperatura que te puedes imaginar, ¿verdad? Y mismo con este estudio logramos ahí 8% de reducción del consumo de energía, y en algunas combinaciones de presión y temperatura se llega a 11% de economía. Entonces, eres una opción muy, muy relevante para reducir el consumo en instalaciones de 404A. Adelante, por favor, Fabián.
Bueno, entonces ahí en términos de las conclusiones, yo voy a invitar ahí a Andrés para charlar un poco conmigo también en estas dos láminas de conclusiones. Creo que lo más importante que de tener en mente es que las mezclas no son de mejores ni peores que las sustancias puras, son solamente diferentes. Entonces es muy importante saber ahí cómo manejar, saber las diferencias. Tenemos todos los tipos de herramientas para apoyarte en este sentido, para que su vida siga tranquila y funcional. Entonces, trabajar con ellas es una cosa, creo yo, que no vamos a escapar, va a ser muy necesaria en el futuro. Cuanto antes nos dedicarmos a un poco de estudios, de dedicación y educación, lograremos trabajar muy bien con estos productos, ¿verdad? Andrés, ahí si quieres comentar. Sí, en función de todo lo que hemos estado revisando a través de esta hora que ya hemos estado aquí, vamos a cerrar ya con conceptos muy puntuales. O sea, los controles del sistema de refrigeración, como dice ahí, deben ser ajustados cuidadosamente cuando tenemos mezclas de alto glide. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que tenemos que entender el glide, a que tenemos que saber que es parte ya de nuestro caminar en el segmento de la refrigeración como técnico, como instalador, como ingeniero, como responsable de esa área, y que tenemos que utilizar todas las herramientas y todos los conocimientos pues para garantizar ese desempeño y esa eficiencia energética, que es lo que estamos buscando al final. ¿Sí? No solamente es lo ecológico y buscar que ya no ataquen la capa de ozono, que ya no tengan el efecto invernadero, porque eso es lo directo, pero existen esas otras situaciones indirectas, como es el desempeño y la eficiencia energética, donde si no los ajustamos, pues de nada sirve que seamos muy ecológicos por un lado, cuando por del otro lado estamos siendo, pues no muy ecológicos, ¿no? Entonces es bien importante que pues manejemos estos conceptos muy rápidamente, que tengamos todas las herramientas a la mano para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Fabián. Y bueno, lo que decía Nelson, ¿no? O sea, utilizar eso para dimensionar, para hacer los retrofits, para hacer los ajustes. Puede ser tan difícil o tan fácil como nosotros nos preparemos para hacerlo y como nosotros conozcamos tanto nuestros equipos como el refrigerante que vamos a estar utilizando, conocer el evaporador, el compresor, ¿sí? Para evitar ese sobredimensionamiento. Amigos, a veces nos pasó o me pasó hace muchísimos años. Voy a platicar una pequeña anécdota de un minutito de cuando cambiamos el 12 por el 401A, ¿sí? La presión era muy alta, nos habían dicho que no, nomás quítelo y ponlo, y por poco ahí andábamos haciendo accidentes, que es lo que podemos hacer si no nos capacitamos y entendemos cada una de las características de los refrigerantes, ¿no? Y a veces, pues no nos daba la eficiencia, se nos subía la presión y la solución fue poner un ventiladorcito extra, ¿sí? Al condensador. A veces son situaciones, pero hay que analizar el problema para poder resolverlo, ¿sí? Pero si ya de entrada nosotros ni siquiera sabemos cómo tenemos que cargar el refrigerante, lo cargamos mal, pues vamos andando dando, pues tratando de buscar la solución, a ver si la encontramos sin tener una idea concreta de qué es lo que andamos haciendo. Como dice aquí, el estudio de fraccionamiento bajo diferentes escenarios de simulación de fugas de refrigerante muestra poco impacto sobre el desempeño del sistema. ¿Qué quiere decir? Que no nos espantemos, como decía ahorita, como nos comentaba muy bien Nelson hace un momento. O sea, no funcionan de manera diferente completamente. Simplemente tenemos que adaptarnos a las características particulares de cada uno de ellos. O sea, no hay que decir, no, esto está muy complicado. No, no es cierto, no está complicado. O sea, no hay que, como a veces se dice, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. ¿Sí? Pero también el perderle el respeto nos lleva a cometer errores. Entonces, tenemos que entender todo esto, como les platicamos ahorita, saber cómo cargamos, saber por qué cargamos así. ¿Qué es lo más importante? El por qué.
¿sí? Entender el por qué se hace cada una de las cosas y no es porque se nos ocurrió. A veces dice, oh, es que es más complicado cargar por el líquido. Pues sí, es más complicado, pero es más complicado que tengas problemas después de operación y después tener que estar complicándote con tu cliente de que tienes que estar regresando a revisar el sistema cada rato porque no revisaste muy bien, seteaste muy bien el sobrecalentamiento, el subenfriamiento, porque no se hizo en base al promedio, porque era una mezcla con un Amploglide, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a ir avanzando en este sentido para poder realizar lo que sigue, que es un retrofit. ¿Sí? Ya tengo toda la información, ahora, ¿cómo le voy a hacer o qué necesito más saber para hacer un cambio lo más inteligentemente posible? ¿Para qué? Para evitar errores, para evitar gastos innecesarios, ¿sí? Y para prevenir los problemas. ¿Sí? Son esas tres grandes cosas que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Ya conozco esto, ahora, ¿qué sigue? Y entonces, en el siguiente webinar, nosotros vamos a compartirte cómo le podemos hacer, qué son los puntos más importantes que debes de considerar, alguna checklist que tienes que tener para cada uno de los diferentes segmentos, porque pues cada segmento tiene su forma particular de hacer un retrofit. No es lo mismo hacer un retrofit para un aire acondicionado que para un sistema de refrigeración de rack de un supermercado, de un cuarto frío, etcétera. Entonces, seguiremos, esperamos seguir contando con tu presencia y con tu ganas de escuchar un poquito lo que humildemente nosotros te podamos compartir para que tú sigas creciendo más en este hermoso segmento de la refrigeración y el aire acondicionado, particularmente en el área de refrigerantes. Nelson, no sé si quieres concluir. Ah, que, ahí si quieres pasar adelante, Fabián. Aquí estamos compartiendo nuestros contactos, tanto de Andrés cuanto el mío. Entonces, si hay alguna inquietud, alguna duda y que quieren compartir, por favor, adelante con toda confianza. Estamos aquí para aprender juntos y compartir el conocimiento, ¿verdad? Entonces, eh, agradecemos ahí por la presencia de todos. Yo no sé, Fabián, si quieres empezar con las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han estado dejando durante el transcurso del webinar. Eh, Andrés ya estuvo leyendo unas, no sé si quieres que las leas o tú las lees, Andrés. No, adelante, Fabián, por favor. Eh, una de las preguntas, creo que es de las más concurridas que siempre nos hacen, es ¿cuándo es la fecha de salida para el refrigerante R22? Bueno, en México la fecha de salida que está establecida a través de los diferentes convenios que se han hecho desde el protocolo de Montreal principalmente es el 2030. Paulatinamente vamos a ir saliendo, va a ir saliendo, va generándose el phase out como se le conoce, donde vamos a ir reduciendo la cantidad de producto que pueda ir al mercado. Sin embargo, no deberemos de tener ningún problema hasta el 2030, donde pues ya definitivamente la regulación está establecida que hasta ahorita, hasta el día de hoy, que podamos comercializar en México, para los diferentes países que nos están acompañando, pues cada país tiene su propia ritmo, su propia legislación. Habría que chequear ahí con nuestros distribuidores en la región para que ellos compartan particularmente en el país su propia legislación. Una pregunta sobre las mezclas. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo perder en caso de fugas en mezclas? Nelson. Sí, en verdad ahí creo yo que no hay un máximo, ¿verdad? Es mucho de una cuestión práctica en este sentido, es mucho una cuestión empírica. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, usted no tienes mucho cómo saber ahí cuánto que se fugó del sistema, ¿verdad? Pero
tienes como ver cómo está su comportamiento, cómo están las presiones, están muy bajas, si el sistema está con dificultad en especial de alcanzar la alta presión para condensación, o mismo si no estás logrando performance, si la corriente eléctrica de los compresores estás muy baja. De ahí ya tienes una idea de que necesitas meter un poco más de refrigerante. Y creo que es muy importante tener un control de cuánto se metió inicialmente en la partida, en el arranque del sistema, cuánto se fue la carga inicial, porque de ahí es muy más sencillo de usted lograr una información de cuánto que estás añadiendo en el reemplazo, ¿verdad? Para saber cuánto se metió de refrigerante nuevo. Como Andrés mismo comentaste en su presentación, el número de 50% es muy interesante porque si estás metiendo más de 50% de refrigerante nuevo, entonces tienes más de 50% de refrigerante nuevo. Y si estás metiendo menos de 50% es porque el refrigerante nuevo de 50% que estabas antes sigues en el sistema. Entonces es un poco la diferencia. Lo que vemos en campo de experiencia práctica, los clientes siguen con la referencia de performance. Y si el sistema sigue entregando la temperatura, las presiones y el control adecuado y estable, se mantiene como estás, ¿verdad? Pero honestamente hay una fuga muy grande, usted va a saber que se fue muy grande, ¿verdad? Va a ser una quebra de una tubería, alguna cosa que vas verdaderamente crear un problema, vas a hacer el sistema parar por presiones ahí, por seguridad, componentes de seguridad. Entonces, en fugas muy grandes usted va a tener esta conciencia de que se fugó demasiado refrigerante y necesita reemplazar con nuevo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta de qué tipo de riesgos tienen refrigerantes de alta presión como el R410 en ambientes de alta temperatura ambiente. Nos mencionan aquí 50 grados centígrados, supongo que es Mexicali o algunas zonas de Latinoamérica donde también hace mucho calor. Es correcto. No, los equipos están diseñados para aguantar ese tipo de presiones. De hecho, bueno, en Mexicali, que es la zona pues, más caliente que nos ha tocado aquí en el país, en México, trabajan los equipos. Sí, sufren, ¿verdad? Por la alta temperatura, ¿no? Pero pues funcionan. Están diseñados para eso. Precisamente esa es la razón por la cual no puedes hacer un retrofit de un equipo que trae 22 y ponerle 410A porque no aguanta la presión. Están diseñados para trabajar a las presiones de trabajo. No deberá de haber, no debe de haber ningún problema. Pero aquí les va una parte bien importante para ustedes como técnicos o para los que están en el mostrador y que les digan a sus técnicos. Hay que aprender a trabajar haciendo instalaciones de alta presión, utilizando las herramientas y teniendo el control de calidad para eso, ¿sí? Asegurándose de utilizar el calibraje correcto, las soldaduras de forma correcta, porque ahí es donde están las fallas, amigos. Las fallas de un equipo muchas veces está en nosotros mismos, en la preparación y en el entrenamiento que tengamos para realizarlas, ¿sí? A veces le echamos la culpa al equipo y muchas veces es problema de la instalación, del instalador que no le hizo un buen vacío, que no hizo una buena soldadura, que no hizo una buena trayectoria, etcétera. Entonces, es bien importante que nos entrenemos en las buenas prácticas para poder hacer un trabajo profesional, ¿sí? Decimos acá en Monterrey, no seamos chambones, seamos profesionales. ¿Cómo se logra la profesionalización? Estudiando, acercándose a cualquier webinar que nos pueda ayudar a seguir creciendo como profesionales. Con eso lograremos que sea valorado también nuestro trabajo, porque el que más preparado está, más oportunidades tiene. Entonces, en el pasado, el técnico empírico tenía muchas oportunidades. Cada vez se van a ir reduciendo esas oportunidades y se tendrá que profesionalizar poco a poco en todas nuestras comunidades, en todos nuestros pueblos latinoamericanos, ¿sí? Porque sí Sí, padecemos un poquito de eso. Es la realidad,
Digo, a veces nos duele a nosotros entender eso, pero sí tenemos que meternos un poco más en la estudiada, en prepararnos, en dedicarle un poco de tiempo a este tipo de informaciones para seguir creciendo. Pero no, los equipos están preparados y diseñados Mm. para trabajar en esas condiciones. Pero Andrés, creo que hay un punto muy relevante ahí sobre la seguridad con 410, porque nosotros vemos por veces ahí videos y fotos en redes sociales de accidentes con cilindros de 410, muchas veces dentro de coches, dentro de carros o en ambientes Correcto. calientes. Y creo que es muy importante de comentar que esto no está relacionado con el fluido, pero con la calidad del cilindro también, ¿verdad? Entonces, nosotros como compañía siempre vamos a tener los cilindros ahí con las clases de presión adecuadas, con seguridad adecuada, que no vas a tener este tipo de accidente. Pero si estás manejando ahí un cilindro sin marca, sin garantía de origen, sin control de presión, está así se exponiendo en un riesgo ahí de un accidente porque las presiones son altas y si metes un cilindro de metal al sol de 50 grados por algunas horas, vas a llegar a presiones muy altas. Entonces es importante tener un cilindro, tener un producto ahí de origen garantizado, ¿verdad? Correcto. Sí. Hay tres preguntas que están saltando y con esas yo creo que podemos cerrar. Una pregunta importante, nos preguntan cuál es el sustituto de R22 sin hacer ningún cambio de elementos, válvula de expansión, aceite, etcétera. Hay otra pregunta que nos hacen de que cuál es el sustituto del 141B. Y la tercera pregunta sería, dado que esta persona ha hecho retrofits de R12 a 134 en vehículos antiguos, pregunta qué tanto puede suceder esto con el 1234YF. Sí. Bueno, ahí en términos de la última pregunta es muy sencilla de contestar, no se debe de hacer porque el YF es un refrigerante ligeramente inflamable y en un coche antiguo y con CFC12 no vas a tener la seguridad y el diseño de sistema que permitas trabajar con refrigerantes de esta clasificación. Entonces nos recomienda este reemplazo y en términos ahí de el reemplazo de 141B es justamente el EcoFlash Shaker es una molécula de HFO, que es un limpiador con impacto ambiental cero y que te permite hacer todo lo trabajo, incluso con más eficiencia que el 141B, ¿verdad? Y en términos de reemplazo del R22, si usted no quiere reemplazar absolutamente nadie en tu sistema, ni mismo aceite ni nadie, tienes dos opciones, por ejemplo, el 422D para refrigeración y el 407C para aire acondicionado. Ah, no, perdona, el 407C vas a necesitar un reemplazo de aceite. Pero el punto es, el 422D vas a reducir la capacidad del sistema en unos 15%. Entonces, si tú tienes esta reserva, tranquilo, vas a seguir trabajando bien. Pero si estás con el sistema ajustado, ahí puedes necesitar puedes tener un problema por falta de refrigeración. No sé, Andrés, ahí si quieres completar alguna cosa. No, yo creo que esa es la respuesta correcta. El 422D es el que no necesitarías realizar ningún cambio con la pequeña pérdida que podrás tener, que puede llegar a ser hasta del 15% dependiendo del equipo. Y el EcoFlush que está disponible ya desde hace un par de años en el mercado, que es una molécula de HFO, también con un poquito de presión para que la puedas sacar rápidamente de la lata. Es una lata que trae 1 kilo de producto, que la puedes conseguir con nuestros distribuidores sin ningún problema y ese, como dice Nelson, tiene una muy buena performance para que puedas tener una buena limpieza en tu sistema. 800 gramos trae. ¿Perdón? 800 gramos. Perdón, 800 gramos. Es que es una lata que nosotros le llamamos de kilo, pero dependiendo del refrigerante es lo que trae de peso, pero sí, perdón, 800 gramos. Gracias, Fabián. Sí, pues yo creo que con esto cubrimos la mayoría de las preguntas. Les agradecemos mucho su participación. Tuvimos problemas con Facebook Live, puedes comentar. Sí, lo subiremos posteriormente a YouTube y muy probablemente a Facebook para que puedan estarlo revisando. Si no se han suscrito a nuestra página de Facebook, suscríbanse por favor
a nuestro blog quimovásicos.com. Es la página donde subimos información. Este tipo de información la vamos a estar subiendo a estas redes sociales y a esta página. Y por ese medio estaremos informando del webinar de octubre, que va a ser un poquito más especializado que este. La idea con la que planeamos estos webinars fue realizar 3 webinars, yendo poco a poco creciendo el nivel de complejidad de la información que se maneja. Te agradecemos mucho su participación, muchas gracias, y esperen en breve que vamos a subir a través de nuestro Facebook y nuestro blog la grabación de esta capacitación. Muchas gracias. Amigos, si ustedes si ustedes quieren que sigamos en estos webinars con temas que nos sugieran, estamos para servirles cuando gusten. Sí, están los correos de contacto de Andrés y de Nelson, y a través de la página de Facebook pueden contactar con un servidor para recomendar temas y solicitar información, hojas de seguridad, fichas técnicas. Todo lo pueden encontrar en nuestra página web y en nuestro canal de Facebook. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Nelson. Hasta luego. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Saludos a Latinoamérica y a Centroamérica. Saludos a Ecuador, a Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua.